Ya, chicos, muy buenos días. Bueno, en esta ocasión su profesor no ha podido llegar, así es que vamos a desarrollar conmigo el tema de la semana número 5. Esta semana se tienen que revisar dos sistemas bastante amplios, no son difíciles, pero de repente sí es una información amplia, por lo que vamos a tratar de resumir ciertos puntos. Entonces, debemos empezar a mencionar que el sistema nervioso cumple una función y es justamente generar el impulso eléctrico, transportar este impulso eléctrico desde la zona sensitiva hasta el centro de control y desde este hacia la zona motora. Entonces, es un sistema que está ayudando al transporte del impulso nervioso, está llevando información. Este sistema evolutivamente ha ido cambiando a lo largo de los años y a la actualidad podemos observar todavía ejemplares que tienen la presencia, ¿no?, de formas primitivas, podríamos decir, de sistema nervioso. Bueno, también existen algunos organismos, algunos animales, como es en el caso de los poríferos, donde básicamente no van a presentar ningún sistema, puesto que no forman tejidos propiamente. Pero el sistema más primitivo, podríamos decir entonces, es el que se va a denominar como sistema nervioso reticular o también llamado difuso. Este es un sistema que, como observan ustedes en la imagen, está formado por una serie de protoneuronas. Entonces, ¿qué es una protoneurona? Como ustedes han estado viendo, me parece, cuando se tocó tejidos, la neurona clásicamente a nivel del axón tiene vaina de mielina, pero una protoneurona es una neurona carente de esa vaina de mielina. Sin embargo, lo que están haciendo es ayudar a transmitir la información en todo el organismo, pero es una información que lógicamente va a pasar con lentitud, ¿no? Ya que hay una carencia de vaina de mielina. Ahora, cuando nosotros estudiamos el sistema nervioso, a la par se suele mencionar estructuras que van a permitir captar los estímulos, ya sean estímulos externos o internos. ¿Por qué? Porque justamente estas estructuras, ¿no?, van a colaborar, vamos a decir, con el sistema nervioso, porque ellas son las que captan esos estímulos externos e internos y finalmente el sistema nervioso transporta esa información hacia los centros de control. Bueno, entonces, en este caso, como están viendo, los celenterios van a tener esas estructuras sensitivas que se van a denominar ropalios y que, como vemos en la imagen, se encuentran en la base de la umbrela, ¿no? Entonces, estas estructuras de color negro, ¿no?, se denominan ropalios. Si uno agranda o se introduce a ver qué existe dentro de ese ropalio, va a encontrar al ocelo y al estatocisto. Este ocelo es fotosensible, entonces permite captar la luz, mientras que el estatocisto es un georreceptor. Va a permitirle saber a este celenterio la posición que tiene en el espacio, ¿no? Entonces ayuda a mantener el equilibrio. ¿Y de qué está compuesto ese estatocisto? Justamente de estos estatolitos, que son unas estructuras calcáreas. Bueno, la evolución continuó y aparece un segundo sistema, que es el sistema nervioso ganglionar. ¿Qué es un ganglio? Entonces, cuando nosotros tenemos neuronas, el conjunto de los somas de una neurona forman un ganglio y el conjunto de los axones van a formar un cordón nervioso o, como está mencionada acá, por ejemplo, cuerdas nerviosas. Existen diferentes grupos que presentan ganglios y aquí ya encontramos a los platelmintos, anélidos, artrópodos, gasterópodos, cefalópodos. Como pueden observar, va a variar la posición de esos ganglios y el número de esos ganglios, ¿no? En el caso de los platelmintos, vemos la presencia de dos ganglios principales, que son los ganglios cefálicos, en la parte anterior del cuerpo. Y de esos ganglios, lógicamente, se proyectan un conjunto de axones que están constituyendo las cuerdas nerviosas. Entonces, en un platelminto, por ejemplo, observamos dos cuerdas nerviosas.
y entre ellas tiene que haber también comunicación. Entonces también habrán cuerdas nerviosas longitudinales y transversales. Ahora, los anélidos presentan ganglios, pero a diferencia de un platelmiento, por ejemplo, en cada anillo de ese anélido existirá un par de ganglios. Este primer par, el par más anterior, que está en la parte más anterior del cuerpo, se encuentra por encima, ¿no? Entonces hablamos acá de ganglios, por ejemplo, supraesofágicos, pero también podemos encontrar ganglios que están por debajo de la faringe, entonces también encontramos ganglios esofágicos o infrafaringios o subfaringios, como están mencionados acá. Y de ahí, como pueden observar, todos los pares de ganglios que se encuentran por cada anillo tienden a posicionarse hacia la parte ventral del cuerpo. Algo parecido sucede en los artrópodos. Ellos también van a tener pares de ganglios. Y esos pares de ganglios tienden a estar hacia la parte anterior, hacia la parte ventral del cuerpo. En el caso de los gasterópodos, básicamente se observan tres pares de ganglios, que son los ganglios cefálicos, o también llamados cerebroideos, que captan esta información de la parte anterior del cuerpo. Los ganglios pedálicos, que van a estar regulando los movimientos del pie. Y los ganglios viscerales, que reciben lógicamente información de las vísceras. En el caso de los cefalópodos, así como los gasterópodos, pues ambos son moluscos. Entonces, en ambos vamos a encontrar tres pares de ganglios. En el caso de los cefalópodos propiamente, hay ganglios cerebroideos, pedálicos y viscerales. Aquí la diferencia es a nivel del ganglio pedálico, ¿no? Porque propiamente en el caracol encontramos un pie, ¿no? Un músculo que ahí le está permitiendo arrastrarse y moverse. Acá también este cefalópodo se va a mover cuando expulse chorros de agua a través de ese sifón. Entonces, quien controla esos movimientos a través del sifón es justamente ese ganglio pedal. Bueno, en resumen, ya sean platelmintos, anélidos, artrópodos, moluscos como los gasterópodos o moluscos como los cefalópodos, tienen la presencia de ganglios. ¿Qué es un ganglio? Un conjunto de somas. Y haciendo, por así decirlo, un paréntesis, ¿no? Un sistema nervioso muy particular que únicamente se encuentra en este ejemplar, es en las estrellas de mar, tenemos al sistema nervioso radial, que es bastante sencillo, podríamos decir, porque solamente se constituye de un anillo central periesofágico y de ramas nerviosas que se proyectan en cada uno de los brazos. Pero si tendríamos que hacer una secuencia, es como que el primer sistema nervioso que aparece es este sistema nervioso difuso, que aún está presente en los celenterios, comienza a evolucionar y ya aparecen propiamente neuronas, ganglios, entonces tenemos un sistema nervioso ganglionar. Y finalmente, el sistema nervioso más desarrollado es el sistema nervioso dorsal o también llamado encefálico. Este es un sistema que va a estar constituido tanto por el encéfalo como por la médula espinal. Entonces, cuando nosotros estudiamos el sistema nervioso, podemos dividirlo en diferentes tipos, ¿no? Entonces, hay sistema nervioso central, por ejemplo, sistema nervioso periférico. En este caso, podemos observar y estudiar el sistema nervioso central. ¿De qué se constituye? De lo que estás viendo, encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo es todo esto que ves encerrado en el recuadro de color amarillo, ¿no? Constituirá el cerebro, constituirá el cerebelo, constituirá el tallo encefálico. Todas estas estructuras forman parte del encéfalo. Y vamos a ver aquí un cordón nervioso que es hueco y que se posiciona hacia la parte posterior del cuerpo. Esa es la famosa médula espinal, de la cual van a emerger nervios, ¿no? Nervios, les puedes decir nervios raquídeos. Bueno, y en esta otra parte se hace un énfasis en cómo circula esta información, ¿no? Entonces se nos dice, cuando nosotros recibimos estímulos, ya sean estímulos que vienen de afuera o de adentro,
Entonces, este sistema nervioso va a transportar esa información sensitiva, la va a traducir en los centros principales de control que son el cerebro y la médula espinal, va a generar una respuesta y va a transportar esa respuesta hasta llegar a los órganos que van a efectuar la respuesta. ¿Quiénes efectúan la respuesta? Pueden ser los músculos, pueden ser las glándulas. Ahora, vamos a verlo con más orden, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que el sistema nervioso central se constituye por encéfalo y médula espinal, entonces vamos a estudiar primero al encéfalo. Y un órgano importante que encontramos en ese encéfalo es el cerebro, ¿no? Entonces, aquí tenemos al cerebro. El cerebro, básicamente, se puede estudiar dividiéndolo de dos formas, ¿no? Como hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Esa es una forma. Otra forma de división es cuando se tiene en cuenta a las cisuras. Entonces tenemos tres cisuras importantes. ¿Qué es una cisura? Es como un hundimiento profundo, ¿no? Un surco profundo. Entonces hay tres cisuras importantes. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital. Esas tres cisuras están dividiendo nuestro cerebro en cuatro lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Acá cabe aclarar que no es que una sola región se va a especializar en tal función y ya, no es así, ¿no? Cuando la información llega al centro de control, cuando la información llega al cerebro, entonces en su totalidad, toda esa información ya puede ser procesada en cualquier región de nuestro cerebro. Sin embargo, es cierto también que hay ciertas regiones, ciertas áreas del cerebro que suelen especializarse en determinadas funciones. Pero en términos generales, la información que llega al cerebro puede ser procesada en cualquier parte, ¿no? Ahora, tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, que se divide porque existe un cuerpo calloso. Bueno, más que dividirse, ese cuerpo calloso más bien mantiene unidos a esos dos hemisferios. Em, Suele mencionarse que el hemisferio izquierdo está más relacionado con procesar información analítica, valga decir como el razonamiento lógico matemático, el lenguaje, ¿no? La articulación del habla. En cambio, el hemisferio derecho está más relacionado con la parte práctica, sintética, artística, ¿no? Imaginativa. También cuando nosotros estudiamos estos lóbulos frontales, las funciones que se van a procesar ahí son amplias. Por ejemplo, cuando hablamos del lóbulo frontal, se suele estudiar este lóbulo sobre todo en personas que tienen problemas para la empatía, ¿no? Ustedes habrán visto criaturas, niños, ¿no? Chiquitos, que a veces, no sé, pues, ¿no? Pueden patear a un perro, ¿no? Y les parece como una burla o simplemente no tienen la capacidad de sentir eh, vivir, por así decirlo, ese dolor ajeno, ¿no? Entonces, esa empatía eh, es un proceso que se va a desarrollar o se va a procesar, vaya, en ese lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal está relacionado con el razonamiento, con la toma de decisiones. Para tomar decisiones adecuadas, tienes que pensar adecuadamente, tienes que ser empático muchas veces. Entonces, ese lóbulo frontal está bastante relacionado con dichas funciones. Pero para fines del examen y para no marearnos mucho, vamos a mencionar puntos claves, ¿ya? Porque al fin y al cabo, eso es lo que a ti te interesa. Entonces, hay que recordar que en el lóbulo frontal hay dos regiones importantes, el área de Broca y el área de Exner. El área de Broca está relacionada con la articulación del habla, ¿no? Entonces, yo ahorita puedo estar hablando y trabarme al hablar, ¿no? Entonces, no estoy articulando adecuadamente. ¿Quién se está encargando justamente de procesar dicha información? Es el área de Broca. Es un área especializada para la articulación del habla. En cambio, el área de Exner más bien se ha especializado para coordinar los movimientos y que tú puedas escribir adecuadamente.
Entonces, para fines de su examen, recuerden bien claro esas dos áreas, área de Broca y área de Exner a nivel del lóbulo frontal. En el lóbulo parietal, nosotros más bien vamos a tener un área sensitiva, ¿no? Como que el lóbulo frontal más bien es un área motora. En cambio, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital son áreas bastante sensitivas. Por ejemplo, la información que va a venir del gusto, ¿no? Estos sabores, dulce, salado, umami, etcétera, esa información llega justamente al lóbulo parietal y ahí se va a decodificar, por así decirlo, esos distintos sabores. Sin embargo, para fines del examen, nosotros vamos a fijar nuestro recuerdo en un área específica que es el de Yerinne, ¿no? Esa área se encarga de comprender lo que uno escribe, ¿no? O sea, la escritura. Tú comprendes lo que está escrito porque en esa área del lóbulo parietal se está procesando dicha información. Y en el lóbulo temporal también tenemos un área bastante conocida que es el área de Wernicke. Ahí más bien vas a comprender lo que hablo, ¿no? Si tú me estás entendiendo, es porque esa área de Wernicke está trabajando, está procesando la información. Y el lóbulo occipital más bien está más relacionado con procesar la información visual, ¿no? Voltear las imágenes para que tú puedas mirar correctamente. Entonces, en el encéfalo, este primer órgano, ¿no? El cerebro, es muy importante y es un centro de control porque aquí se procesa la información. Llega la información, el cerebro decodifica esa información y genera una respuesta. Pero a nivel del cerebro podemos encontrar otras estructuras, como es el caso del tálamo e hipotálamo. El tálamo, de manera bastante sencilla, lo que hace es filtrar información que tú consideres relevante. Por ejemplo, para ti de repente ahora, no sé si para todos, pero de repente para algunos es relevante lo que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces puede sonar la puerta, pueden sonar los perros, puede sonar, no sé, varias cosas, ¿no? Tu mamá, tu papá de repente están en casa y se están moviendo. Entonces, tú escuchas todo eso de todas maneras, sin embargo, no es una información que para ti sea relevante. Entonces, ¿quién está encargándose de filtrar lo que considera relevante y por lo tanto enviarlo al cerebro? Es el tálamo, él filtra esa información. Y el hipotálamo más bien se relaciona con funciones básicas para la existencia, ¿no? Entonces uno siempre aquí recuerda al hombre primitivo y recuerda cómo ese hombre primitivo necesitaba solamente pues comer, dormir, ¿no? Reproducirse para perpetuar su especie. Entonces, el hipotálamo en dicha situación estaba bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque él se encarga justamente de esta sensación de hambre, de sed, de deseo sexual, por ejemplo. Son funciones básicas para la existencia, para sobrevivir. Bueno, si nosotros seguimos fijando nuestra mirada a nivel del encéfalo, vamos a ver que existen otras estructuras, ¿no? No solamente el cerebro, no solamente el tálamo o hipotálamo, sino que también está el tallo encefálico. El tallo encefálico, como estás viéndolo por aquí, está constituido por la protuberancia anular, por el bulbo raquídeo y aunque acá no esté tan señalado, también el mesencéfalo. Pero vamos a hacer un énfasis en especial en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ambos se van a relacionar con funciones también vitales, como es, por ejemplo, mantener la frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿no? También se relacionan con funciones digestivas, por ejemplo, la secreción salival, la deglución, todo ello. Y hacia la parte posterior de ese tallo encefálico vamos a encontrar el famoso cerebelo, cuya función bastante conocida es el equilibrio, ¿no? Entonces, cuando uno sufre un daño en ese cerebelo, puede perder el equilibrio y eso se conoce como ataxia, ¿no? Pero no es la única función que él tiene. Tiene otras funciones como ayudarnos a mantener el tono del músculo. Entonces va a ayudar indirectamente a reforzar estas contracciones musculares. Ok, entonces, hemos hablado sobre el encéfalo. Vamos a bajar y ahora vamos a hablar sobre la médula espinal. La médula espinal, jóvenes,
es el centro de control, ¿no? Es un segundo centro de control. El cerebro era un centro de control principal. Muy bien. Entonces también la médula espinal es otro centro de control principal. ¿Y por qué se conoce a la médula? Porque es el centro de los arcos reflejos. Digamos, existe, perdón, información que amerita una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, esa información no puede, pues, viajar hasta el cerebro y luego el cerebro procesarlo y devolver la información, porque ese trayecto es más largo. Entonces, necesitamos un centro que sea más cercano y se procese rápidamente la información para que ejecutemos rápidamente la respuesta. Entonces, ¿quién nos va a servir para ello? Es la médula espinal. ¿Qué es el arco reflejo? Es el circuito que sigue el impulso nervioso desde este lugar, mira, donde se ha captado la información hasta la médula espinal y de la médula espinal hacia el órgano que va a efectuar una respuesta. Entonces, ese circuito que sigue el impulso nervioso se conoce como arco reflejo. Aquí, por ejemplo, tenemos un individuo que se está quemando la mano. Entonces, él va a captar esa información. Vamos a tener una neurona sensitiva que lleva dicha información sensitiva hasta la médula espinal. Y ahí se lo va a transferir a una interneurona, la cual de manera muy rápida pasa la información a una neurona motora para que la neurona motora llegue a estos centros efectores y ejecutemos una respuesta. ¿Qué vamos a hacer rápidamente? Pues sacar la mano porque nos estamos quemando. Entonces, la médula espinal es el centro del arco reflejo. Y hablando de arco reflejo, yo te decía, ¿no? El arco reflejo es el circuito que sigue el impulso nervioso. Pero, ¿cómo se va a dar el impulso nervioso? El impulso nervioso va a darse o pasarse, por así decirlo, a través de una neurona cuando se va cambiando la permeabilidad de la membrana. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una neurona y por lo tanto tenemos a su membrana en reposo, ¿no? Si tú recuerdas, donde encontrábamos mayor sodio era afuera de la célula. Entonces, ese sodio está cargado positivamente. Si hay mucho sodio afuera que está cargado positivamente, lógico, en la parte externa de la célula, las cargas son positivas y más bien adentro las cargas serían negativas. A este estado le llamamos estado polarizado, ¿no? Porque hay un polo positivo, hay un polo negativo. Sin embargo, cuando llega el estímulo, llega el impulso nervioso, entonces esa permeabilidad de la membrana cambia. ¿Qué va a pasar? Se va a volver permeable para el sodio. Y entonces ese sodio comienza a ingresar, comienza a ingresar. Ahora la carga positiva va a estar adentro y afuera se va a cargar negativamente. Así va a ir avanzando el impulso nervioso. Como vemos, ha cambiado las cargas, ¿no? Afuera antes era positivo, ahora es negativo. Adentro antes era negativo, ahora es positivo. Entonces hay una despolarización. Sin embargo, ese estímulo, ese impulso continúa su camino, no es que se quede en un solo lugar. Cuando ese impulso se va, cuando ese estímulo se va, entonces otra vez la permeabilidad de la membrana vuelve a cambiar. ¿Qué va a pasar con la permeabilidad de la membrana? Se va a volver más permeable para el potasio. El potasio también es un ion cargado positivamente que estaba dentro y ahora comienza a salir, sale, entonces ahora afuera va a haber muchas cargas positivas. Y además esta membrana se vuelve impermeable para el sodio, entonces el sodio ya no puede ingresar, también se queda afuera. Por lo tanto, tantas cargas positivas afuera hace que externamente esté cargado positivamente y adentro negativamente. Hemos vuelto a ese estado de polarización. Entonces hemos repolarizado esa membrana. ¿Qué es sinapsis, jóvenes? Sinapsis es contacto, ¿ya? Entonces, cuando llega el impulso nervioso, mira, el calcio va a ingresar. Y cuando ingresa el calcio, estas vesículas que cargan a los neurotransmisores se van a adosar a la membrana, liberando esos neurotransmisores que van a hacer contacto y llegar hasta dónde, hasta los receptores de la neurona posináptica. Y eso va a generar un nuevo impulso eléctrico, ¿no? Y así se va a ir pasando el impulso eléctrico, haciendo contacto entre una neurona
presináptica y una neurona postsináptica. Como te decía hace un momento, el sistema nervioso se puede dividir de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros ahora lo estamos viendo de la siguiente manera, ¿no? Dividiéndolo como sistema nervioso central, hemos hablado de todas las estructuras dentro del encéfalo, la médula espinal, pero también existe un sistema nervioso periférico que lo constituyen principalmente los nervios que van a emerger, como estás observando aquí, del cordón nervioso, ¿no? De la médula espinal. Entonces, todos ellos se van a conocer como nervios. Pero si te das cuenta, hay nervios que están más próximos al tallo encefálico. Entonces, esos se van a llamar nervios craneales. Y el resto de esos nervios se van a llamar nervios espinales. Esos nervios craneales, por ejemplo, van a estar controlando, no controlando, llevando la información, digamos, al sistema nervioso somático. ¿Cómo es eso, no? El sistema nervioso somático y el sistema nervioso visceral se van a caracterizar porque mientras el somático está encargado de respuestas conscientes, vamos a decirlo así, ¿no? El sistema nervioso visceral más bien son de acciones o respuestas inconscientes, ¿no? Por eso el nombre lo dice, ¿no? El movimiento de tus vísceras, digamos, tú no estás ordenando que se mueva tu corazón, que se mueva alguna víscera. No, no eres consciente de esos movimientos, pero el sistema nervioso visceral se está encargando de mantener esos movimientos. En cambio, el sistema nervioso somático, aquí sí, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, determino si voy a mover mi brazo y voy a chancar la pared, si voy a chancar la mesa, ¿no? Entonces, esos movimientos conscientes, esas respuestas conscientes a cargo de ese sistema nervioso somático. Pero en el caso del sistema nervioso visceral, a su vez, podemos encontrar dos sistemas, el simpático y el parasimpático, que van a trabajar de manera conjunta para mantener el equilibrio. Ahora, ahondando un poquito más sobre la médula espinal, podemos darnos cuenta que en la parte más interna de ella tenemos un hueco que se conoce como el conducto del epéndimo. Ese conducto del epéndimo sirve para que por ahí fluya el líquido cefalorraquídeo, que finalmente es el que va a transportar nutrientes y sustancias de desecho. Bueno, nuestro sistema nervioso central, no olvidemos, ha emergido casi desde el primer mes, ¿ya? Por eso es importante que mamita, cuando está embarazada, pueda consumir ácido fólico, porque el ácido fólico justamente ayuda a un desarrollo adecuado de ese sistema nervioso. Cuando uno no consume el ácido fólico, pues pueden venir problemas, ¿no? Un problema bastante clásico es que de repente no se ha cerrado completamente ese encéfalo, ¿no? Entonces tienes todo el cerebro expuesto, ¿no? Puede haber esos casos. Anencefalia se conoce. Ok, entonces ya hemos estudiado esto, también esta diapositiva. Y ahora vamos a hablar entonces del sistema nervioso periférico, que básicamente lo constituyen los nervios. Aquellos nervios que emergen cerca al tronco encefálico, nervios craneales. ¿Cuáles son? Son 12. El nervio olfatorio, el óptico, el oculomotor, que es el tercero, el patético, que es el cuarto, el quinto, que es el trigémino, el sexto, que es el abductor, también llamado motor ocular externo, el séptimo, que es el facial, el 8, que es el estatoacústico, simplemente acústico, el 9, que es el glosofaringeo, se relaciona con el 12, que es el hipogloso, ambos tienen que ver con el movimiento de la lengua, con el sabor, degustar. El 10, que es llamado vago, pero también se llama neumogástrico porque se encarga del movimiento de los pulmones, del estómago. El espinal, que más bien se encarga de movimientos de la lengua a nivel del cuello. Entonces, esos son los 12 pares craneales. Y en los siguientes nervios, ¿no? Los subsiguientes nervios se van a conocer simplemente como nervios raquídeos. Y aquí básicamente lo que debes recordar es el número, ¿no? Por ejemplo, los que están a la altura de tu cuello, cerca de los hombros, los cervicales, solo son 8. Los que están hacia el tórax, ¿no? Torácicos o también llamados dorsales, son 12. Luego de esos 12 vamos a tener 5 lumbares y finalmente 6 sacros, ¿no? Como ves en la imagen, algunos consideran 5 sacros y un nervio coccígeo, pero para fines de nuestro examen simplemente consideraremos 6 sacros. Bueno,
El sistema nervioso simpático y parasimpático, te decía, trabajan de manera conjunta para mantener la homeostasis. De tal manera que, por ejemplo, si el simpático aumenta los latidos del corazón cuando estás en una situación de estrés, entonces el parasimpático, luego que ha pasado esa situación de estrés, comienza a disminuir esa frecuencia cardíaca, ¿no? Y de esa manera se logra el equilibrio interno. Existen diferentes estructuras que van a ayudarnos a proteger el sistema nervioso. Entre esas estructuras encontramos a la meninges, que está formada por varias capas. La más externa es la dura madre, la media es la aracnoides, y la que está en contacto propiamente con el cerebro, con la médula, es la pía madre. Entre esa aracnoides y esa pía madre, como puedes ver, hay un espacio subaracnoideo por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Ahora, yo te decía, cuando hablamos de sistema nervioso, es clásico que también mencionemos a los órganos de los sentidos, porque estos son finalmente los que captan la información. Entonces, vamos a ver aquí un sentido que es el sentido del tacto. ¿Cuál es el órgano que está comprometido? Como observas la piel. Entonces, a nivel de ese sentido, a nivel de la piel, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de receptores. Por ejemplo, mecanorreceptores, los que perciben presión. Fotorreceptores, luz. Quimioreceptores, sustancias químicas. Termorreceptores, cambios en la temperatura. Y nociceptores están relacionados con el dolor profundo, ¿no? Un dolor profundo. Además, debes recordar ciertos, ¿no? Receptores muy conocidos, como es el caso de Ruffini. Este Ruffini, además de ser mecanorreceptor, principalmente se le conoce como termorreceptor, porque él percibe calor. Krauss, por ejemplo, que creo no lo han puesto por aquí, no, sí está aquí, es también un termorreceptor que lo que percibe es frío. En el caso de Meissner, ¿no? En el caso de Merkel, más bien perciben presión, son mecanorreceptores. Y Pacini también percibe presión, pero es una presión profunda, es un nociceptor. Y las terminaciones nerviosas libres también son nociceptores, ¿no? Propiamente. Ahora, otro sentido importante es el sentido de la audición que está a cargo de la oreja. La oreja, para un adecuado estudio, se puede dividir en oído externo, medio e interno. El externo se forma por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo, mientras que el oído medio inicia por una membranita que está delimitando ahí, que es conocida como tímpano. Y luego tenemos los huesecillos, ¿no? El martillo, yunque y el estribo, que lo que hacen es amplificar ese sonido, esa vibración. Y entonces finalmente llegamos al oído interno donde observamos una estructura coclear, ¿no? Justamente así se llama, cóclea. E internamente esa cóclea va a tener al órgano de Corti. ¿Qué es el órgano de Corti? Es un conjunto de células que finalmente transforman ese sonido en un impulso eléctrico para que se lleve esa información, en este caso, hacia el lóbulo temporal. El sentido de la vista está a cargo del globo ocular. La, la vista, entonces, está a cargo del ojo y este va a tener hacia la parte anterior como primera estructura transparente avascular a la córnea y hacia la parte posterior blanquecino, lo que se conoce como esclerótica. Luego, hacia la parte interna, luego de la esclerótica, vamos a encontrar una estructura que provee de nutrición, que es la coroides, por donde fluyen vasos sanguíneos. Y en la parte más interna vamos a encontrar a la retina. La retina básicamente tiene un conjunto de células que nos ayudan a mirar de día o a mirar de noche. ¿Cómo así, no? Lo que pasa es que estas células que están en la retina, que son los conos y bastones, como estás observando en la imagen, van a traducir esa información visual en un impulso eléctrico, para que ese impulso eléctrico salga por el nervio óptico y llegue hasta el lóbulo occipital, donde se va a procesar dicha información. Pero hacia la parte anterior del ojito, luego de la córnea o por debajo de esta, tenemos una cavidad que está rellenada por humor acuoso. Ese humor acuoso nutre a estas estructuras avasculares.
Si nos introducimos más, encontramos hacia estos extremos, ¿no? Al iris. El iris está constituido por músculo y por pigmentos. Entonces, ese iris puede aumentar o disminuir el tamaño o el diámetro de la pupila, que básicamente es un hueco por donde va a ingresar la luz. Y hacia la parte más anterior vamos a tener una cavidad globosa que se mantiene así gracias al humor vítreo. Luego tenemos el sentido del olfato. El sentido del olfato está a cargo de la nariz, ¿no? Y ese sentido, el sentido del olfato, si nosotros analizamos la cavidad nasal, ¿no? Y agrandamos, observamos dos regiones bien claras, ¿no? Este bulbo olfatorio que está por aquí y luego tenemos este epitelio olfatorio o mucosa olfatoria u otros le decían pituitaria amarilla. Bueno, a nivel de ese epitelio olfatorio vamos a encontrar a estas células receptoras que son las células olfatorias. Ellas captan los compuestos químicos y transforman esa información química en un impulso eléctrico y van a entrar en contacto con las células mitrales que se encuentran a nivel de ese bulbo olfatorio. Pero además, en el epitelio olfatorio, además de estas células olfatorias que son tan importantes, hay otras células como las sustentatorias que van a servir de soporte. Hay casos importantes donde estas células pueden verse dañadas y entonces puede originarse anosmia, ¿no? Que es una pérdida total del olfato, porque justamente estas células olfatorias han perdido o se han visto en todo caso lesionadas. Bien, el sentido del gusto está a cargo de la lengua, ¿no? Entonces el gusto, mejor dicho, la lengua va a tener papilas gustativas, que sería todo esto que ves acá. Pero esa papila gustativa hacia los bordes tiene estos botones gustativos. Si yo cojo uno y lo agrando, voy a observar dos zonas, ¿no? Una es el poro por donde ingresa justamente las sustancias químicas, luego se traduce esa información, la célula gustativa, y finalmente esa célula gustativa transforma esa información química en un impulso eléctrico. Hay distintos sabores, ¿no? Como el amargo, el ácido, uno muy placentero, muy rico, que es el umami, el sabor salado y también el sabor dulce. Bien, entonces rápidamente ahora vamos a empezar con la parte de reproducción. Ya. Así como el sistema nervioso tenía una función clara y era justamente estar transportando el impulso nervioso, ¿no? Desde las zonas sensitivas hacia el centro de control y de este hacia las zonas motoras, en este caso el sistema reproductivo también tiene una función relevante y es engendrar individuos de nuestra propia especie con el objetivo claro de mantener a nuestra especie en el tiempo, perpetuar a nuestra especie en el tiempo. Entonces, a lo largo de los años, se han ido desarrollando, podríamos decir, dos tipos de reproducción, ¿no? La reproducción asexual y la reproducción sexual. Un segundo. Ya, una disculpa. Entonces, como les decía, la reproducción, en este caso reproducción asexual, se va a diferenciar de la sexual porque aquí no existe intercambio de información genética. De hecho, esa es la diferencia principal, ¿no? En la reproducción sexual, que la exhiben los mamíferos, por ejemplo, nosotros seres humanos, tenemos un objetivo y es justamente generar nueva información genética, ¿no? Recombinar la información genética. En cambio, el objetivo de la reproducción asexual es más bien generar copias de sí mismo. Entonces, hay diversos organismos. Hay organismos que están formados por una sola célula, pero también hay organismos que están formados por varias células. Entonces,
ambos pueden tener un tipo de reproducción que es la asexual. Y eso es lo que vamos a observar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué organismos unicelulares van a exhibir una reproducción asexual? Bueno, pueden ser las bacterias, pueden ser los protozoarios, pueden ser los hongos, ¿no? Hay hongos también unicelulares. Y existen tres tipos. La fisión binaria es lo que ustedes ya estudiaron en la clase de bacteria. Básicamente aquí se tenía una célula que aumenta el doble de su tamaño, ¿no? Duplica sus componentes internos como proteínas, por ejemplo, organelas y demás, pero sobre todo duplica su material genético. Ese ADN, esa información genética creada, pues migra hacia un polo, ¿no? Y la otra, desde donde se tomó la plantilla, por así decirlo, migra hacia el otro polo. Entonces llega un momento donde la parte central o a nivel de la parte central va a existir una constricción y finalmente se van a originar dos células hijas que van a tener la misma información genética. En el caso de la gemación sucede algo parecido, pero en este caso vamos a notar que el ADN duplicado tiende a adosarse, vamos a decirlo así, a cierta región de la membrana, ¿no? Y esa región a la que se adosa, pues se va llenando de los componentes que necesite, ¿no? Que los encontramos en el citoplasma. Y finalmente esa estructura se llama pues yema, que cuando ya tomó los suficientes nutrientes simplemente se separa del parental y vamos a obtener dos células hijas, una de mayor tamaño, otra de menor tamaño, pero que ambas van a tener la misma información genética. Luego tenemos la esporulación. La esporulación incluye una división del núcleo, pero varias veces. Entonces el núcleo se puede dividir varias veces, de tal manera que cuando la membrana de la célula original, de la célula principal, se desintegre, todos estos núcleos que se habían visto rodeados de nueva membrana van a salir y cada uno de ellos se va a conocer como esporas. En el caso de organismos pluricelulares, vamos a tener, por ejemplo, la hidra, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en la imagen. Una hidra, entonces, lo que hace es también generar como una especie de miniatura de sí misma. Y a esa estructura se le llama yema. Esa yema, de igual manera, va a tomar nutrientes del parental, ¿no? Del organismo original. Y cuando ya haya tomado los suficientes nutrientes, simplemente se separa, llega a un lugar óptimo y en ese lugar óptimo comienza a emerger. En el caso de otros organismos, como el caso de plantas, por ejemplo, vamos a encontrar una reproducción asexual que se conoce como reproducción vegetativa. En este caso, ¿qué observamos? Que intervienen estructuras modificadas, ¿no? Tallos modificados. Por ejemplo, tenemos el estolón, que es un tallo que va a crecer por encima de la tierra. Observas que es delgado, es largo y hacia determinado extremo o trecho tiene un conjunto de células meristemáticas que se están dividiendo constantemente y pues que van a originar una nueva planta. Esa nueva planta va a tener la misma información genética que el parental, ¿no? Que la planta original. Pero también vamos a tener la presencia de rizomas, ¿no? Los rizomas son tallos también, pero que van a crecer por debajo de la tierra, ¿no? Son subterráneos, vaya. Y ellos van a tener también un conjunto de células meristemáticas en cada cierto punto, de tal manera que por cada una de esas células meristemáticas se puede originar un nuevo individuo completo, ya que va a conservar la misma información genética que los parentales. Por lo tanto, sigue siendo una reproducción asexual. Pero también las plantas se van a poder, va a poder utilizar otras estructuras como los tubérculos, como la cebolla. Bueno, propiamente tú le llamas cebolla, pero el tallo en sí se le llamaría bulbo, ¿no? Entonces tienes el tubérculo y tienes el bulbo. Ambos pueden servirnos para originar nuevos individuos. Otros organismos pluricelulares vendrían a ser los hongos, ¿no? Los hongos pluricelulares, que van a tener una estructura llamada esporangio y dentro de la cual se está formando las esporas. De tal manera que otra vez el proceso se repite, ¿no? Una espora
va a llegar a un determinado lugar óptimo con nutrientes, con agua, va a volver a originar a un individuo que tendrá la misma información genética que el individuo original. Por lo tanto, sigue siendo reproducción asexual. Y como un paréntesis, vamos a ver que hay otro tipo de reproducción que se llama fragmentación regeneración. Ese tipo de reproducción, como el nombre lo dice, indica que primero tiene que haber una fragmentación, pero una fragmentación en la parte media del cuerpo, ¿no? No vale que sea solo en la orejita o solo en el pie, no, es en el cuerpo, en la mitad del cuerpo. Y una vez que se ha dado esa fragmentación, entonces se puede regenerar esa parte, digamos, que falta. Bien, a ver, vamos a continuar aquí. Ya. Ahora, eh, para poder entender un poquito de cómo se da la espermatogénesis, la ovogénesis, ¿no? O también el caso de la formación de estos gametos en plantas, es importante recordar el ciclo celular. Un ratito. Ya, el ciclo celular está constituido por etapas. Hay dos etapas bastante notorias que observas en la imagen. Una, en su totalidad, se le conoce como interfase y la siguiente propiamente es división. ¿Qué es la interfase? Es una etapa de preparación. Entonces, preparamos a la célula para que ésta pueda ingresar a dividir su núcleo y a dividir su citoplasma, ¿no? En términos generales, se divide. Entonces, en la etapa de preparación tenemos la fase G1 y la fase G2. Esas dos etapas están incluyendo la duplicación de los componentes celulares. Por ejemplo, ¿qué se puede duplicar? Organelas como los centrosomas. Duplicaremos pues proteínas. Entonces, son etapas donde crece de tamaño, crece de volumen nuestra célula porque todo se está duplicando. Pero la fase S es bastante notoria y relevante porque ahí se da la duplicación de nuestro material genético, ¿no? Entonces, esa interfaz incluye duplicar componentes celulares, duplicar material genético y por lo tanto aumenta de tamaño nuestra célula. Luego, cuando nuestra célula ya está preparada, puede ingresar ahora a dividirse propiamente, ¿no? Entonces vamos a tener lo que se conoce como meiosis y vamos a tener lo que se conoce como mitosis. Eso es una división propia del núcleo, meiosis y mitosis. Pero la división de nuestro citoplasma propiamente se le dice citocinesis. Bien, los cromosomas, conocerlos también es importante. Los cromosomas básicamente pueden presentarse de dos maneras. Lo que tú estás viendo en la imagen es un cromosoma doble, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver si se agranda. Ay, no, no se agranda. Ya. Bueno, pero en todo caso, este cromosoma doble lo que tiene es la presencia de dos cromátides, ¿no? Tiene dos brazos, un brazo corto, que es el brazo P, y un brazo largo, que es el brazo Q. Y hacia la parte central hay una constricción que se conoce como centrómero. Y hacia los bordes, hacia los lados, tiene el cinetocoro, que es donde se va a anclar el uso mitótico. Entonces, aquí, de una manera bastante resumida, me parece, sí, bastante resumida, tenemos el caso de una mitosis, ¿no? En una mitosis, lo primero que va a suceder es una interfase, es decir, la preparación de la célula, profase, ¿no? Metafase, máximo punto de condensación. Anafase es el arrastre de las cromátides hermanas hacia cada uno de los polos. Y, claro, y la telofase es cuando ya esas cromátides hermanas han llegado a cada uno de los polos y han comenzado a descondensarse. Y además se ha vuelto a dar una regeneración de la carioteca. Y finalmente se da la división total, la división del citoplasma, la citocinesis. Entonces, esto de acá, en esta diapositiva anterior, esto que hemos visto aquí, es básicamente el proceso de mitosis, ¿no? Entonces, la mitosis tiene su profase, su metafase, su anafase, su telofase. No olvidemos, ¿qué es la profase? ¿Qué es lo que sucede en la profase? Bueno, sucede que inicia la condensación de la cromatina. Ya, eso como punto uno.
se comienza a desintegrar la carioteca, ¿no? Eso como punto 2. Y también comienza a iniciarse la migración de los centrosomas, a partir de los cuales se va a formar el uso mitótico. Ya. ¿Por qué he vuelto a hacer énfasis? Porque básicamente lo que vamos a ver en meiosis es como una repetición, ¿no? Al menos la meiosis 2 es una repetición de lo que pasa en mitosis. Pero, ¿qué es lo que pasa en meiosis o cuál es la diferencia entre meiosis y mitosis? Lo que pasa es que mitosis tratas de conservar la información. Entonces tú puedes empezar aquí con una célula 2N. Cuando culmina la mitosis, vas a observar dos células, cada una con el mismo número de cromosomas, o sea, 2N, 2N. En cambio, en el caso de la meiosis, no funciona así. En el caso de la meiosis, vamos a iniciar, digamos, con una cena, perdón, con una cena. Vamos a iniciar con un número de cromosomas 2N, igual a 4 cromosomas, imaginemos. Entonces, en la meiosis 1 es una meiosis reduccional. Yo voy a llevar a la mitad el número de cromosomas. Entonces, inicio con una célula grande con 4 cromosomas que entra a meiosis 1. Entonces se originan dos células hijas, cada una de ellas con la mitad del número de cromosomas. Es 2 cromosomas. Y luego en la meiosis 2, cada una de esas células es como si hiciera otra mitosis, es decir, saca una copia de sí misma. Tenía 2N. Ah, ya. Entonces, que en este caso equivalía a 2 cromosomas. Bueno, entonces saca otra copia de sí misma que también va a tener 2 cromosomas. Entonces, tienes una meiosis 1 que es reduccional y una meiosis 2 que más bien es ecuacional. Pero cuando hablamos de meiosis 1, siempre le solemos prestar bastante atención a lo que sucede en la profase 1 de la meiosis 1. Ay, perdón. Ya. Entonces, en la meiosis 1 vamos a encontrar una profase 1, que es, digamos, la etapa más larga. Porque la profase 1 va a tener al leptoteno, al cigoteno, al paquiteno, al diploteno y a la diacinés. Debemos recordar que en la meiosis lo que está, digamos, participando son cromosomas homólogos, ¿ya? Un cromosoma homólogo es aquel que viene de mamá y el otro, su parejita, es el que viene de papá. Entonces estos cromosomas se conocen bastante bien, ¿ya? Entonces, la primera etapa, que es el leptoteno, pasa lo que sucede en cualquier profase. ¿Qué te dije que mencionaba que sucedía en la profase? Se iniciaba la desintegración de la carioteca, se iniciaba la condensación de la cromatina, se iniciaba de repente la migración de los centrosomas. Todo eso va sucediendo en el leptoteno. En el cigoteno tenemos la presencia de complejo sinaptonémico. Los complejos sinaptonémicos son puntos, lugares donde justamente se va a establecer el intercambio de información, ¿no? Entonces, ¿dónde observo un complejo sinaptonémico? Justamente en la etapa de cigoteno. Como ya se ha establecido contacto entre los cromosomas homólogos, entonces ahora se puede intercambiar información. Y eso es lo que va a suceder en el paquiteno, o también llamado crossing over. Se comienza a dar el intercambio de información. Y luego, en el diploteno y en la diacinesis, pues esos cromosomas homólogos simplemente se comienzan a separar. Pero esos puntos donde existió intercambio de información, ahora les vas a llamar quiasmas. Lógicamente, ¿dónde habrá menor cantidad de quiasmas? En la diacinesis, porque a medida que más pase el tiempo, más separación existirá. Entonces, en el diploteno y en la diacinesis hay presencia de quiasmas, pero observarás más quiasmas en la diacinesis. Entonces, eso es lo que tenemos en la profase 1. Luego de la profase, entonces todos los cromosomas van a alinearse en la línea, baja redundancia, en la línea ecuatorial, ¿no? Ahí se alinea. Entonces, a nivel de la metafase vas a observar dos placas ecuatoriales.
Luego viene la anafase. En este caso es migración, no de cromátides, sino más bien es migración de cromosomas homólogos, ¿no? Esa es una diferencia. En la meiosis 1, lo que migra, o mejor dicho, lo que está presente en la metafase es la presencia de cromosomas homólogos. Por lo tanto, en la anafase, lo que migra hacia los polos van a ser cromosomas homólogos, no cromátides, sino cromosomas homólogos. Y en la telofase, lo que llega a cada uno de los polos, básicamente son cromosomas homólogos que van a comenzar a descondensarse. Y alrededor de esto se va a regenerar la carioteca. Luego de la meiosis 1 viene la meiosis 2. La meiosis 2 es como una mitosis, tal cual. Entonces, lo primero es la profase 2 de la meiosis 2. ¿Qué pasa en una profase? Se desintegra la carioteca, se inicia la condensación de la cromatina, comienza la migración de los centrosomas, en fin. Luego viene la metafase. En este caso, por cada célula se va a observar una sola placa ecuatorial, una sola. En la anafase, entonces, si solo hay una placa ecuatorial en la anafase, ¿qué es lo que se termina migrando hacia los polos? Pues ahí sí son cromátides hermanas. Ahí migran a los pologos, homólogos, perdón, migran hacia los polos los cromosomas, las cromátides de los cromosomas homólogos. Y luego, finalmente, en la telofase, llegan esas cromátides, se descondensan y alrededor de estas se regenera la carioteca, ¿no? Y así vamos a ver qué sucede en la meiosis 2. Ya, entonces, como hemos hablado de meiosis, vamos a verlo de una manera sucinta aquí, mira. ¿Para qué es la meiosis, profesora? Para generar nueva información genética, ¿no? Y eso lo vamos a necesitar cuando formemos gametos, ya sea gametos masculinos, ya sea gametos femeninos. Entonces, hablemos sobre la gametogénesis. Vamos a empezar hablando de la espermatogénesis, ¿no? Es decir, la formación de espermatozoides, ¿no? En el varón. ¿Dónde se forman esos espermatozoides? A nivel de los testículos de un varoncito. Entonces, ahí vamos a observar la presencia de una célula llamada espermatogonio. Ese espermatogonio va a ingresar a ser interfase. Ahí tú lees que dice maduración, ¿no? Se refiere a la interfase. Cuando ha culminado de hacer interfase, ese espermatogonio ahora pasa a llamarse espermatocito primario. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer meiosis 1. Entonces, ese espermatocito primario, ¿qué hará? Hará meiosis 1. ¿Y qué originará? Pues dos células hijas, ¿no? Si haces meiosis 1 es una meiosis reduccional. Entonces, si ese espermatocito primario tenía 4 cromosomas, en cada uno de los espermatocitos secundarios existirá la mitad, que es decir, 2 cromosomas. Y luego, la meiosis 2 más bien es la meiosis que saca copia, por así decirlo, ¿no? Es como si fuera una mitosis. Entonces, toditas las células hijas ahí van a tener igual número de cromosomas. En este caso, 2 cromosomas, ¿no? Y en este caso, 2 cromosomas simples por cada una de esas células. Ahora, cuando estas células siguen desarrollándose, diferenciándose, van a ser espermátides. Pero si adquieren su flagelo, propiamente ahí ya les llamas espermatozoides. En el caso de la ovogénesis sucede parecido, ¿no? Todo inicia a nivel de los ovarios en este caso. Ahí vamos a tener a un ovogonio. Ese ovogonio va a iniciar, ¿no? Con un número de cromosomas, pero cuando entra a interfase duplica todo, cromosomas, perdón, material genético, va a duplicar los componentes, todo. Entonces, esta nueva célula pasa a ser llamada ovocito primario u ovocito primario, que justamente lo que hace es entrar a meiosis 1, por eso se le dice ovocito primario, porque ingresa a meiosis 1. Ya. Pero cuando se está dando el desarrollo y ese ovocito primario va a querer justamente seguir o continuar con el desarrollo, ¿no? Entonces va a terminar formando a dos ovocitos que van a ser conocidos como ovocitos secundarios. Sin embargo, uno de ellos se va a degenerar, entonces ya no se va a llamar ovocito secundario, sino propiamente corpúsculo polar. Y ese primero va a ser entonces denominado como primer corpúsculo polar. Ahora, el ovocito secundario, ¿qué hará? Entrará a meiosis 2. Él va a continuar, va a ser meiosis 2.
Cuando culmina la meiosis 2, entonces vamos a tener a la estructura llamada oótide. Y esta segunda celulita que estás viendo aquí de color rosadito también degenera, entonces se llama segundo corpúsculo polar. La otra célula que queda viva le vamos a llamar oótide, que cuando encuentra, ¿no?, rápidamente al espermatozoide, termina transformándose finalmente en huevo o óvulo, ¿no? Propiamente óvulo. ¿Qué debemos recordar cuando se inician estos procesos? En el caso de nosotras mujeres, se va a iniciar desde el día en que nacemos, ¿no? No, y antes, perdón, desde el desarrollo embrionario, desde el tercer mes de embarazo. Entonces, en el tercer mes de embarazo, nosotros tenemos a nuestra ovogonia que está ingresando a ser interfase, luego tenemos a nuestro ovocito primario, pero el ovocito primario se va a detener en la meiosis 1. Entonces, todas nosotras llegamos a este mundo teniendo ovocitos primarios detenidos en la meiosis 1. Sin embargo, cuando entramos en la pubertad, ese ovocito primario culmina la meiosis 1 y entra a ser meiosis 2. Está haciendo su meiosis 2, pero se detiene en la metafase 2 de la meiosis 2. Y cuando sale hacia las trompas de falopio, el ovocito secundario, y se encuentra con el espermatozoide, ahí inmediatamente pasa a ser llamado oótide, ¿no? Y inmediatamente transformado en el óvulo, en el huevo. En el caso de los varones, ellos van a formar sus espermatozoides desde que están en la pubertad hasta que mueren. Y por cada eyaculación hay miles de espermatozoides. En cambio, nosotras nacemos con ovocitos primarios contaditos, ¿no? Solamente alrededor de 400.000. Entonces hemos visto la gametogénesis en el caso de los seres humanos, en el caso de los mamíferos, pero también podemos estudiar la gametogénesis en el caso de las plantas. Propiamente aquí pues ya no se va a llamar espermatogénesis ni ovogénesis, sino acá propiamente se llama microsporogénesis y megasporogénesis. ¿Qué pasa en la microsporogénesis? Mira, tú vas a tener una célula que se va a llamar microsporocito. Ese microsporocito hace su meiosis 1, hace su meiosis 2 y vamos a tener células hijas, ¿no? 4 células hijas. Acá todas estas se van a denominar como microsporas. Esas microsporas dividen solamente su núcleo, no la célula en sí, solo su núcleo. Entonces hay una cariocinesis 1. Luego va a haber una cariocinesis 2. Finalmente vas a tener células que tienen la presencia de 3 núcleos. 2 de ellos van a ser los núcleos espermáticos, los gametos masculinos. Y otro núcleo, que es el núcleo del tubo, es por donde van a circular esos núcleos espermáticos. Bien. Luego tenemos la megasporogénesis, ¿no? En este caso también tenemos una célula principal que es el megasporocito, ¿no? Ese megasporocito de igual forma hace su meiosis 1, hace su meiosis 2, pero aquí en la meiosis 2 sucede una particularidad. Una de las células hijas es la que vive y las otras 3 van a degenerar. A partir de esa única célula que vive, el núcleo se comienza a dividir y lo va a hacer varias veces, ¿no? 1, 2 y 3. De tal manera que esa única célula que quedó ahora tiene la presencia de 8 núcleos. Un núcleo oósfera y un núcleo secundario hacia la parte media. Y vamos a centrarnos ahí, porque justamente ese núcleo secundario, estás viendo por aquí, ¿no? Este es el núcleo secundario, acá dice fusión de los núcleos polares, es el núcleo secundario, y aquí tienes el núcleo oósfera o núcleo del huevo. Esos son los núcleos que se van a unir con estos de acá, con los núcleos espermáticos. Y así es como se va a dar la fecundación doble. Creo que se puede apreciar un poquitín mejor aquí, ¿no? Entonces, mira, esta es una flor. La flor tiene pétalos, tiene sépalos y tiene su gineceo y su androceo, ¿no? Aquí internamente vamos a ver al ovario, como estás observando. Y en la parte más interna, al óvulo, donde está el saco embrionario con los 8 núcleos. Entonces, mira, a nivel de estos estambres se van a liberar polen. Ese polen va a llegar al estigma. Y cuando llega el polen al estigma, el núcleo del tubo, si ves acá dice núcleo del túbulo, va justamente a formar un tubo por donde van a pasar esos núcleos espermáticos hasta llegar al saco embrionario y que se pueda dar esa fecundación.
Entonces, cuando el primer núcleo espermático se va a unir al núcleo oósfera, van a formar el embrión propiamente. Y cuando el segundo núcleo espermático, ¿no? Se va a unir al núcleo secundario, se va a formar el endospermo. Y la unión del embrión con el endospermo, ¿qué constituye? Constituye la semilla en sí, ¿no? Y luego ya se va a dar la formación del fruto propiamente. Ok, también otro punto que debemos revisar son las estructuras, ¿no? ¿Cómo es el sistema reproductor masculino y femenino? Vamos a empezar con el caso del varón. A ver, un segundo. Ya, no es que- eh, entonces, en el caso del aparato reproductor masculino, debemos recordar que el varón tiene una estructura donde se da la formación de los espermatozoides. Todo ese proceso que hemos estudiado de la espermatogénesis ocurre a nivel de los testículos, siendo específicos a nivel de los túbulos seminíferos, ¿no? Ahí se está dando. Bueno, la idea es que se han formado los espermatozoides en el testículo, pero ellos no se van a quedar ahí, sino que se van a dirigir hacia la parte superior, donde está el epidídimo. Ese epidídimo es un lugar donde el espermatozoide aprende a moverse, ¿no? A avanzar. Y luego, como estás dándote cuenta en la imagen, está conectado con este conducto deferente. Ese conducto deferente va a recibir información. Bueno, no información, sino va a recibir productos en todo caso, ¿no? Entonces, mira, acá se formaron los espermatozoides, aquí aprendieron a moverse, han avanzado por el conducto deferente y el primer producto que reciben de repente viene de la próstata, ¿no? Entonces, la próstata va a generar fosfatasa cívica. Y esa fosfatasa tiene como función, por ejemplo, eliminar, ¿no? Proteger contra los microbios, por ejemplo, contra agentes patógenos. Ya, entonces la próstata dona su fosfatasa. Luego vamos a tener a la vesícula seminal, ¿no? Tú has visto que el líquido espermático tiene un color blanquecino, lechoso. Eso es gracias a la flavina que está en la vesícula seminal. Pero también esa vesícula seminal va a aportar fructuosa, ¿no? Que va a entregar energía a esos espermatozoides para que puedan continuar con su caminito. Entonces, aquí en el testículo se formaron los espermatozoides. En el epidídimo se han aprendido a mover. Ahora se mueven y pasan por el conducto deferente y llegan a una región donde van a recibir la fosfatasa que proviene de esa próstata. Van a recibir fructuosa, van a recibir mucus, ¿no? Porque la glándula de Cooper, aquí está, va a generar mucus. Entonces, vas a tener espermatozoides que tienen fructuosa, que tienen mucus, que tienen fosfatasa, ¿no? Entonces, todo eso finalmente es el líquido espermático que va a salir expulsado a través de esta meato uretral. Entonces, profesora, todo esto que está acá dentro del pene vendría a ser la uretra, lógico, ¿no? En el caso de un varón, la uretra es más larga a comparación de una mujer. Ahora, a nivel de esta estructura copuladora, ¿no? Porque el pene sirve para eso, sirve para copular. Eh, Internamente vamos a encontrar los cuerpos cavernosos. Por ahí fluye sangre y esa sangre permite la erección del pene para que se pueda efectuar justamente la copa. ¿Qué pasa en el caso de la mujer? Cuando estudiamos el aparato reproductor de una mujer, nosotros podemos distinguir de dos formas, ¿no? Estas estructuras externas y las internas. Entonces, externamente, por ejemplo, vamos a ver
a forma de protección la presencia de los labios. Entonces tenemos labios mayores, tenemos labios menores. ¿Por qué están ahí? Porque van a proteger, ¿no? Van a proteger. ¿Pero qué protegen? Van a proteger orificios. En el caso del varón, mira, por donde sale su orina, por ahí sale su líquido espermático. Existe un solo orificio, un solo meato uretral. En cambio, en la mujer hay dos meatos, el meato uretral propiamente y el meato vaginal, ¿no? Entonces, por un lugar sale la orina y por el otro lugar, pues, va a salir, por ejemplo, la menstruación, la sangre propia de la menstruación, el bebito, ¿no? Entonces, por la vagina. Eso es una diferencia. Em, a ver. Luego vamos a tener aquí, se nota la presencia del clítoris, ¿no? Hacia la parte más superior, vaya. Ese clítoris es una zona muy sensible. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que ahí llega una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres. Entonces, como hay gran cantidad de nervios, ¿no? Hay gran cantidad de terminaciones nerviosas, entonces uno siente mucho placer cuando esa zona es estimulada. Algo parecido pasa con el caso del varón, pero a nivel del glande. El glande también es una región bastante sensible en el varón, ¿no? En la cual se excita, porque también hay presencia ahí de terminaciones nerviosas. Entonces, es por eso que uno puede ir en esas zonas estimuladas, puede sentir placer. Ahora, si nos vamos a adentrar, en la parte interna vamos a observar un cuello uterino, que es el que comunica justamente ese orificio vaginal o la vagina propiamente con el útero. En el útero nosotros vamos a distinguir tres capas, ¿no? La capa más interna, que es el endometrio, y es una capa muy importante porque es ahí donde se da la implantación. Entonces, ¿dónde se va a implantar el blastocisto? En el endometrio. Pero ese útero también tiene que contraerse, ¿no? Durante el parto. Entonces el miometrio es el encargado de esa contracción porque está con gran cantidad de músculo. Y finalmente, en la parte más externa, vamos a encontrar el perimetrio, cuya función es esa, protección, ¿no? O sea, la idea que existe es para proteger. Entonces, en el útero distinguimos endometrio, miometrio y perimetrio. Luego tenemos la presencia de las trompas de falopio. Esas trompas de falopio hacia el extremo distal tienen unas fimbrias que van a estar, digamos, conectadas con los ovarios. Y los ovarios son tan importantes porque es ahí donde se está dando, en este caso, la ovogénesis. Si nosotros agrandamos a ese ovario, internamente vamos a encontrar folículos, es decir, donde se está dando el desarrollo del ovocito primario, ovocito secundario, folículos. Pero también recordando un poquito lo que han visto en su clase de endocrino, esos folículos del ovario tienen la capacidad de liberar hormonas, en este caso estrógeno, ¿no? Y cuando el ovocito secundario sale de ese ovario hacia la trompa de falopio, deja un cuerpo que se conoce como cuerpo lúteo, encargado de producir progesterona, importante para mantener el grosor del endometrio. Muy bien, entonces, en el caso de la mujer, aparte de ver su aparato reproductor femenino, vamos a tener que estudiar el ciclo menstrual, ¿no? Que es importante conocer en el caso, por ejemplo, de que uno quiera aplicar el método del ritmo, ¿no? Para prevenir embarazos no deseados, ¿no? Porque puede pasar. Entonces, el ciclo menstrual va a durar aproximadamente, y esto es un promedio porque no aplica para todos, ¿no? 28 días. Se va a dividir principalmente en tres etapas, podríamos distinguir, ¿no? La primera es la menstruación. Entonces, desde el día 0 hasta el día 5, algunas mujeres pueden menstruar hasta 8 días, otras solamente 2 días, otras 3 días, pero en promedio vamos a decir que entre 0 días hasta 5 días es un tiempo normal. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué fluye sangre? Porque el endometrio se está degradando. Cuando el endometrio se degrada, entonces los vasos sanguíneos también se degradan, ¿no? En el endometrio hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Al degradarse se degradan sus vasos sanguíneos y por ende fluye sangre.
Quiere decir que cuando culmina esa etapa de menstruación, es decir, al quinto día ya acabó, vamos a tener un endometrio delgado, como estás observando por aquí. Pero en ese momento aparece la hormona FSH. ¿Qué es la hormona FSH? Esa hormona FSH es la folículo estimulante. Va a estimular justamente a los folículos del ovario. Y a nivel de esos folículos se va a producir, mira tú, estrógeno. Entonces, mira, en esta etapa folicular, fase folicular, aumenta los niveles de estrógeno. ¿Y qué hace ese estrógeno aparte de otorgar características femeninas? Bueno, ese estrógeno comienza a aumentar el grosor justamente del endometrio, ¿no? Ahí, mira, a medida que va aumentando el estrógeno, va aumentando el grosor del endometrio. Llegamos al día 14 y el día 14 es un día crítico en caso tú no quieras salir embarazada, porque ese es el día de la ovulación, es decir, el día de donde sale el ovocito secundario detenido en la metafase 2 de la meiosis 2 hacia las trompas de falopio. No sé si acá hay una mejor imagen. Sí, mira. Entonces aquí está el ovario. Aquí está el ovocito secundario, mira esta bolita de color rosado, representa al ovocito secundario detenido en metafase 2 de la meiosis 2. Entonces la hormona LH comienza a secretarse e induce que salga, o sea, induce la ovulación. Entonces aquí, en el día 14, tenemos una gran cantidad de LH. Entonces este es un día muy riesgoso porque el ovocito ha salido a las trompas de falopio y puede que se encuentre con un espermatozoide. ¿Qué pasa cuando se encuentran? A ver, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Este ovocito secundario salió, se encontró con el espermatozoide. Al entrar en contacto con él, el ovocito, a ver un segundo. Ya, una disculpa. A ver, entonces, cuando sale y se encuentra con el espermatozoide, como te decía, el ovocito secundario culmina la meiosis 2. ¿Y en qué se va a transformar? En ootíde e inmediatamente en óvulo. Entonces, existe un contacto, existe una unión, se da lo que tú conoces como fecundación y vamos a formar al famoso huevo o cigoto. Ese huevo cigoto va a dividirse, ¿no? La célula comienza a dividirse. Primero había una célula, se divide en dos, luego en cuatro, luego en ocho, y así hay una serie de divisiones sucesivas. Y finalmente se forma la mórula, que es básicamente una estructura que tiene la apariencia de una mora porque tiene varias células. Pero cuando siguen pasando los días, esas células comienzan a migrar hacia la parte externa y dejan como un hueco hacia la parte interna. Esa nueva estructura ahora toma el nombre de blástula o blastocisto. Ese es el que se va a implantar a nivel del endometrio, ¿no? Que aproximadamente se da entre el día 8 al día 9. Ya. Pero siguiendo el ciclo menstrual, si es que se dio esa unión, si es que se dio esa fecundación que hemos estudiado por acá, tú ves que aquí queda un rezago. Ese rezago, ya sabes, se llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, ¿no? Ese cuerpo lúteo es el que va a secretar progesterona. Entonces la luteinizante hace que el cuerpo lúteo secrete progesterona. Por lo tanto, en estos días, en la fase lútea, ¿qué hay en gran cantidad?
progesterona. ¿Y cuál es la función de la progesterona? Mantener engrosado justamente al endometrio para que ahí se desarrolle el blastocisto. Pero puede también que pues no se encuentre nada, ¿no? Puede que el ovocito secundario salió, pero no encontró ningún espermatozoide. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente cuando llegue el día 28, otra vez, ¿no? Comienza a degenerarse ese endometrio. Y otra vez arrancamos otro ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual podríamos dividirlo en 3 etapas. La etapa de la menstruación, entre 1 a 5 o 6 días. La etapa folicular, donde hay gran cantidad de la hormona FSH y estrógeno. Luego la fase lútea, que es donde el cuerpo lúteo está secretando progesterona para mantener engrosado el endometrio. Y nunca olvidar el día 14, porque es un día de mucho riesgo cuando uno no quiere salir embarazada. También es recomendable que 4 o 5 días antes y 5 días después a ese día 14, si es que uno no quiere salir embarazada, pues tampoco tenga relaciones porque son días de riesgo. Muy bien. Ahora, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Yo te decía, por el día 8 y 9 ya se ha formado la blástula, el blastocisto, que tiene ahí un conjunto de células hacia la parte externa y una cavidad que es el blastocito. Pues el desarrollo no se queda ahí, el desarrollo continúa, los días avanzan y va a aparecer un conjunto de células que va a constituir finalmente el mesodermo, ¿no? Entonces, hacia la parte externa se reacomodan y tienes el conjunto de células que forma el ectodermo. Hacia la parte interna, el conjunto de células, endodermo. Y hacia la parte media, el mesodermo. Aquí existe una cavidad, que es el arquenterón, y tiene también una abertura que es el blastoporo. Más tarde, cuando se siga dando el desarrollo, pues ese arquenterón formará un tubo, ¿no? Un tubo largo, el tubo digestivo. Y bueno, a partir de cada una de esas capas, ectodermo, mesodermo, endodermo, se pueden originar diferentes sistemas. El ectodermo, por ejemplo, está relacionado con el sistema nervioso, ¿no? El que va a transportar esa información sensitiva y va a llevar información motora para ejecutar respuestas. Entonces, el ectodermo genera el sistema nervioso y también órganos de los sentidos. El mesodermo más bien está originando o dando lugar al sistema, por ejemplo, muscular, al sistema excretor que también hemos estudiado, al sistema reproductor, que es el que estamos estudiando hoy día, al sistema circulatorio que también lo han visto, y el sistema óseo no como tal, pero se han visto pues tejido óseo, ¿no? Bueno, todo ello se está originando a partir de la capa embrionaria media llamada mesodermo. Y la capa más interna en el embrión, que es el endodermo, termina originando, como te decía, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Bien, luego vamos a tener un tipo de reproducción muy particular, ¿no? Muy sui generis, por así decirlo, que no se considera ni dentro de la reproducción sexual ni dentro de la reproducción asexual. No, ninguna de ellas. Es un tipo de reproducción particular. ¿Qué sucede? Sucede que lo normal en la reproducción sexual es que tú tengas un huevo, un óvulo, que se una con el espermatozoide, ¿no? Y se forme el huevo cigoto propiamente, se dé la fecundación. Em, Sin embargo, y eso es reproducción sexual. Sin embargo, existen óvulos que no es necesario que se fecunden, pero que sin embargo van a dar origen a un individuo completo. Entonces, ese tipo de reproducción se le dice partenogénesis. Entonces, ¿qué es la partenogénesis? Es la reproducción donde emerge un individuo a partir de un óvulo no fecundado. A partir de un óvulo no fecundado puede originarse un individuo completo. ¿Dónde sucede estos casos? Sobre todo en el caso de las himenópteras, ¿no? Lo que tú también conoces como abejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el óvulo no fecundado da origen al zángano y los óvulos fecundados pueden dar origen o bien a la reina o bien a las obreras. Ahora, cuando estudiamos reproducción podemos clasificar, ¿no? Clasificamos
en función a cómo se está dando este desarrollo embrionario, a cómo nacen. Entonces tenemos tres tipos de individuos, aquellos que se dicen vivíparos, ovovivíparos y ovíparos. ¿Cuál es lo común entre el ovovivíparo y ovíparo? La presencia de huevos, ¿no? Entonces ambos van a generar huevos. Pero mientras que el ovíparo hace o consigue desarrollar el huevo fuera del cuerpo, el ovovivíparo más bien consigue desarrollar el huevo dentro de. Y en el caso de los vivíparos se va a desarrollar dentro y más que nada va a nutrirse el embrión ahí gracias a la presencia de placenta. Otro punto que debemos tener en cuenta es qué es la metamorfosis, ¿no? Mira, hay dos tipos de desarrollo directo y desarrollo indirecto. El desarrollo directo, ¿no? Es lo que sucede con nosotros, por ejemplo, ¿no? Cuando se va formando nuestro hijo, digamos, en el vientre, la forma, la estructura de su cuerpo es similar a nosotros, ¿no? Tiene dos manos, dos pies, una cabecita, un tronco, en fin. En cambio, un desarrollo indirecto es el que van a sufrir algunos animales, como es el caso de los insectos. Si ahí tú comparas los primeros estadios de desarrollo, ¿no? O sea, su etapa embrionaria, podríamos decir, pues tienes la presencia solo de un huevo, ¿no? Sigue avanzando el desarrollo, pues una larva, de repente una pupa. Pero todas esas formas son totalmente diferentes a la etapa adulta, ¿no? Que tiene dos alas, seis pares de patas, dos antenas, en fin. Entonces, esa diferencia se conoce pues como desarrollo indirecto, ¿no? Y los insectos van a tener desarrollo indirecto. Ok, muy bien, muchas gracias chicos. Ahora voy a pasar a brindarles las claves de esta semana. Así es que por favor denme un segundo para buscar dichas claves. Ok, entonces pueden anotar, por ejemplo, en la clave de la número 1, la respuesta es la A de avión, ¿no? Mm. La 2, la B de bueno. La 3, la A de avión. La 4, la E de enano. La 5, la A de avión. La 6, la C de casa. La 7, la C de casa. La 8, la D de dado. La 9, la B de bueno. La 10, la B de bueno. La 11, B de bueno también. 12, D de dado. 13, C de casa. 14, también C de casa. Y 15, también C de casa. Muy bien, jóvenes, entonces hemos culminado la clase. Me paso a retirar. Que tengan un buen día.